lo que resolvería el problema del trigo, y Brasil, Estados Unidos, Argentina podrían cubrirlo del maíz. Entonces el mercado está estrecho, pero hay posibilidades de que se pueda cubrir. Lo más importante ahorita es lo que pasaría en la siguiente cosecha. Si es que el conflicto se alarga, no tendríamos producción para el siguiente año y ahí sería mucho más complejo. Veíamos, señor Torero, las consecuencias que podría tener en un sitio como España, como Europa, aumento de precios, menos disponibilidad de algunos productos, pero ¿qué pasa en países en vías de desarrollo? ¿Puede haber conflictos sociales graves en determinados países por la falta de grano, precisamente? Es lo que se busca evitar, ¿no? Los principales importadores de estos países son, y los más vulnerables son los del África del Norte, ¿no? Pero por el mismo motivo de lo que pasó en la crisis anterior alimentaria, países como Egipto no se van a arriesgar a no tener alimentos. Tienen reservas ahorita, pueden soportar por unos meses, pero ya están buscando alternativas de compra, están tratando de hacer contratos con Argentina y con otros países porque ellos son totalmente inelásticos, porque quieren evitar cualquier posible conflicto. Pero sí es cierto de que si no se logra solucionar el conflicto de manera rápida, si llegamos al mes de abril o mayo, sí se perdería el proceso de plantar para la siguiente cosecha, y eso sí podría poner a los países más pobres en una situación extrema. Alrededor de 50 países dependen de las importaciones en un 30% de estos países, de estos dos países, y 30 países dependen más del 50%. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la situación es bastante vulnerable y por supuesto los países más pobres van a ser los más afectados. Máximo Torero, economista jefe de la FAO, gracias por ese análisis desde Roma. La subida de los precios, que ya ocurría antes del inicio de la guerra y que se ha agudizado ahora, está afectando ya a las familias. Más inflación supone menos gasto, menos capacidad también de ahorro, y eso se podría traducir en un menor crecimiento económico. Alberto, ¿cómo notas ya los efectos de la guerra en tu bolsillo? Son facturas de hasta 500 euros mensuales. El horno hemos dejado casi de utilizarlo. Intentamos cocinar en horas valle. Hemos intentado prescindir de secadora, de lavavajillas. Alberto ha buscado un segundo trabajo para poder hacer frente a los gastos. Empezar a ingresar un poco más y llegar un poco más desahogado, si se llega, ¿no? Me quito horas de sueño. Es que es la manera de intentar tener un ingreso extra y un futuro mejor. Y se puede hacer un colchoncito poquito a poco. Es lo que ocurre en situaciones de crisis e incertidumbre. Nos ponemos en un modo ahorro y un modo de previsión. Entonces, las personas de renta media y baja, lo primero que van a hacer es quitar cualquier tipo de exceso. Puede ser el caso del automóvil, la vivienda o cualquiera otro que no sea imprescindible para su día a día. No, las vacaciones no, si no tenemos casi para comer, ¿cómo no vamos a ir de vacaciones? Todo se hace cada vez más difícil con la incesante subida de los precios. A cada producto que compras en el supermercado le han incrementado pues 5, 10 céntimos, 15 céntimos. Un hijo que coge coche también, la gasolina está que no hay quien la toque. Vivo angustiada ahora mismo. Las familias consumen menos e intentan ahorrar de cara a un futuro que ven cada vez más incierto. Esto repercute directamente en las empresas que ingresan menos y con los elevados costes de producción algunas ya se están planteando recortes en la plantilla. La figura del ERTE va a volver a tener una importancia significativa, en torno a 350, 400.000 trabajadores de manera permanente en ERTE. Es lo que teme Ana. Los jefes están un poco inquietos, no sé si volveremos a ERTE o lo que pasará. Ahorramos poco, la verdad, porque no se puede, pues es lo que podremos aguantar. Nos estamos planteando ya si este año nos podremos ir de vacaciones o no. Nosotros queremos ahorrar, consumimos menos. Entonces también las empresas ingresan menos, pagan menos impuestos. Todo un círculo que se retroalimenta y que afectará al crecimiento económico. También hay precaución en los mercados. Nos acompaña en plató Judith García, responsable de información bursátil en Televisión Española. Hola Judith, ¿qué tipo de valores están viendo más afectados? Pues en medio de este sub y baja que estamos viendo, los valores más afectados son los valores de ocio, de turismo, transportes o incluso aerolíneas, que desde un primer momento han visto cómo han tenido que suspender los vuelos que se aproximan a la zona con el conflicto. Por ejemplo, tenemos a IAG, la matriz de Iberia, que lleva en lo que llamamos de mes una pérdida de un 9%. Luego están los bancos, entre los más perjudicados también, que se ven afectados por esas sanciones impuestas a Rusia. Además, ven como ese escenario de subida de tipos que barajaban a principios de año
año se aleja con el estallido de la guerra. Sabadell o Santander han llegado a perder más de un 7% en tan solo una sesión. Y luego está el sector textil. Nos fijamos en este sentido en Inditex, que ha tenido que cerrar 500 tiendas en Rusia. Esto se ha dejado notar en su cotización, sobre todo la primera semana, con pérdidas acumuladas que rondan el 20%, aunque estos días ya sus títulos se recuperan con fuerza, Carlos. Hay también ganadores, vemos grandes subidas, Judith, por ejemplo, entre las renovables. Sí, las renovables que en la bolsa española, en 2 semanas han llegado a revalorizarse hasta un 24%, y es que se reabre ese debate de la dependencia energética en Europa, y las energías limpias son consideradas una alternativa. En este sentido, Solaria se ha llegado a revalorizar en el IBEX 35 más de un 40% en estas 2 semanas. Luego tenemos además pues petroleras, eléctricas y gasistas que suben en bolsa debido a que los precios están en su nivel más alto de los últimos años. Y más allá de las bolsas, el dinero se refugia en los activos considerados refugio. Estos son el oro, el dólar y los bonos. La Audiencia Nacional reabre la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA para averiguar quién dio la orden de secuestrar y matar al concejal del PP de Ermua en 1997. El tribunal ha admitido una querella de la Asociación Dignidad y Justicia contra 9 exdirigentes de la banda terrorista, entre ellos Iñaki de Rentería, Amboto o Mikel Antza. La audiencia ya condenó como autores materiales a Chapote y a otros 2 etarras. En Ceuta, un policía local ha matado presuntamente a su pareja, con la que tenía 2 hijos. Está detenido a la espera de declarar ante el juez, mientras investigan los detalles del 7º asesinato machista en 2022. La víctima tenía 47 años y trabajaba en el juzgado de Ceuta. Además, tenía 2 hijos con su presunto asesino, un policía local que se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Conviene recordar que fueron los propios vecinos los que alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos en torno a las 11 de la mañana. Además, no constaban denuncias previas por malos tratos. El Ejecutivo local ha decretado un día de luto y mañana se va a organizar una concentración frente al Ayuntamiento como condena a este crimen machista, que supone el 7º en lo que va de 2022. Hoy se cumplen 2 años de la declaración del estado de alarma por la pandemia. Empezó el confinamiento, las calles se quedaron vacías, los hospitales a la vez se colapsaban. Desde entonces han pasado 6 olas y la vida de casi todos ha cambiado de una u otra forma. Más de 100.000 personas han muerto y 11 millones se han contagiado desde que dejamos de relacionarnos como siempre habíamos hecho. España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Por entonces había 120 muertos y la certeza de una transmisión descontrolada. Estábamos en el trabajo y nos llamó la jefa y nos dijo que cerráramos y nos fuéramos. Con precauciones y desde luego con bastante miedo. En los días siguientes el papel higiénico se buscaba como hoy el aceite, se cerraron las fronteras y se puso a hibernar la economía. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa. Cambió mi forma de trabajo, salíamos a comprar, volvíamos a casa y ya está. No había suficientes respiradores y las mascarillas se buscaban a 9.000 kilómetros de distancia. No teníamos tampoco medios de protección, pues los hospitales empezaron a colapsarse. Era una época muy crítica. Yo veía mi calle, todos los balcones llenos de gente aplaudiendo y era muy reconfortable. Marzo terminó con 900 muertos diarios, sobre todo en residencias. Se dio el cóctel perfecto, la media está en 85 años, con muchas patologías, entonces entraba el COVID y arrasó. Murieron más de 10.000 ancianos en la primera ola, que terminó en una nueva normalidad arrasada por 5 tsunamis más. Lo que hago es un codo y otro codo y yo me doy un abrazo. Sí, así o con los pies. ¿Quién no se ha buscado la vida para abrir puertas o para saludar sin tocar? Pues ahora ya lo de los besos ya no sé, es una cosa muy rara. La pandemia ha hecho que interioricemos gestos o hábitos en nuestra vida diaria desde hace 2 años. Como por ejemplo cuando llegas de comprar al supermercado, limpias todo lo que es el plástico. En cualquier sitio que ha sido tocado por otra persona, pues me cubro con alcohol. A veces te da cosa cuando hay mucha gente y vas sin mascarilla, dices, ay, no sé. Todo eso se ha quedado y creo que se seguirá quedando.
Como hay tanta inseguridad o sensación de inseguridad fuera, si tú mismo llevas a cabo esos rituales, generan en la persona como una seguridad altamente potente. Y para que esas rutinas no se conviertan en obsesión, dice, hay que relajarse. Que empecemos a normalizar más la vida social, la vida de contacto, la vida que caracteriza a nuestra cultura. A medida que vaya pasando el virus, ¿no? Pues poco a poco volveremos a la normalidad, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que queremos todos. A partir de este viernes, todo el que quiera viajar a Inglaterra podrá hacerlo sin restricciones anti-COVID. El gobierno ha anunciado que levantan todas las exigencias que quedaban para los pasajeros. Eso significa que no hará falta hacerse pruebas PCR o antígenos y que tampoco exigirán estar vacunado. En Francia, a partir de hoy, quien no quiera llevar la mascarilla en un comercio, en un cine, en un teatro o en un museo podrá hacerlo porque deja de ser obligatoria en interiores. Solamente se deberá llevar de forma obligatoria en todos los transportes públicos, en centros sanitarios y en residencias de ancianos. Así grabamos ayer desde dentro de un comercio de París. En la puerta se indicaba que la mascarilla era obligatoria. Hoy el cartel ha desaparecido, pero aún así son muchos los que se la siguen poniendo. Y es que la medida ha sido un alivio para unos y un riesgo para otros que la consideran precipitada, cuando en las UCIs hay unos 1.600 ingresados y una media de 600 contagios diarios todavía. Muchos la califican de medida electoral a un mes de las presidenciales. También deja de ser obligatorio enseñar el pase de vacunas, aunque hoy en Francia se empieza a vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 80 años. China vive el peor rebrote desde que empezó la pandemia. Omicron está poniendo en jaque la estricta política de COVID-0, porque más que las cifras de contagio de 2.000 a 3.000 al día, preocupa el impacto económico. De momento ya se han confinado dos grandes ciudades, la capital de Jilin, de 9 millones de habitantes, con el mayor foco de contagio, y Shenzhen, de 17 millones, conocida como el Silicon Valley chino, lo que significa que las grandes tecnológicas paran su actividad durante al menos una semana. Estamos hablando de las chinas Huawei, Oppo o la taiwanesa Foxconn, la mayor ensambladora de móviles iPhone en todo el mundo. Y ese parón puede empeorar la crisis mundial de suministros. Así estaba hoy Murcia, un paisaje teñido completamente de naranja por la calima. Esta fuerte entrada de polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara se ha notado también en Alicante o en Almería. Dicen los expertos que hacía mucho tiempo que no se veía una calima de tanta intensidad. Se irá desplazando hacia el norte y durará al menos hasta mitad de semana. La calima no es la única consecuencia de esta borrasca. Celia también ha dejado importantes destrozos en Canarias. Las fuertes rachas de viento han derribado una valla y parte de un muro sobre un autobús con pasajeros en Gran Canaria. No ha habido heridos graves y en Málaga se han acumulado hasta 80 litros por metro cuadrado. La borrasca está complicando también el inicio de las fallas en Valencia. El viento ha derribado ya varios remates en monumentos que se estaban colocando. Esta noche es la planta de las fallas infantiles y los artistas están teniendo dificultades. Joan Moreno.